recado le daría usted al caníbal, lo digo yo, no lo digo en el Palacio, al caníbal de Trump? Yo creo que, no sé si él tiene capacidad de escuchar, de verdad te lo digo. Creo que lamentablemente los gobernantes de algunos países de América Latina han cedido a sus presiones, a sus gritos, a sus amenazas. Venezuela no va a ceder, ni ante Trump ni ante nadie. Y Trump tendrá más temprano que tarde oír la voz de Venezuela y aprender a respetar, porque esta es la patria de Bolívar. Y no habrá un Trump ni 1000 Trump que pueda con nosotros. Eso es así de sencilla. Más temprano que tarde, Trump tendrá que ver la verdad. Ojalá tenga capacidad para eso. No sé si la altura de sus riquezas le permitirá. Ojalá los gobernantes de América Latina, que creen que cediendo a sus gritos van a beneficiar a sus pueblos, despierten más temprano que tarde, o mejor dicho, antes que sea tarde para ellos mismos. Saludos y mis respetos, patriotas, libertarios, reaccionarios, antiprogresistas y por supuesto anticomunistas, gente de buen vivir, chilenos bien nacidos, hijos de la tierra de Rodríguez y Carrera. Esto es Kaiseristas y su nuevo espacio El Mundo al Instante con Lucía Bravo, espacios dedicados a compartir, conversar y discutir el mensaje de Johannes Kaiser, nuestro futuro presidente de la República, en directo desde el taller de motos del Honesto Joe. Hola a todos, un gusto estar aquí de nuevo. Esta semana ha sido muy movida en cuanto a las noticias internacionales, sobre todo en Venezuela. El Mundo al Instante. Primero haremos una cronología de los hechos que actualmente son de dominio público. Vamos a hablar en orden. Lo primero que sucedió es que en la madrugada del día 3 de enero de este año, aproximadamente a las 2 a.m., múltiples explosiones se registraron sobre el principal complejo militar del país, el fuerte militar Piuna, que queda ubicado al sur de Caracas. Este fuerte es una de las residencias que utilizaba frecuentemente Nicolás Maduro. Posteriormente, durante la misma noche, se confirmó que el presidente Donald Trump ordenó una intervención estratégica contra objetivos específicos para capturar a Nicolás Maduro. Esa es la información oficial preliminar. Ahora vamos a desglose de lo que sucedió esa noche. La información militar con respecto a los resultados concretos de esta intervención indican que la brigada del ejército que resguardaba la capital, la brigada número 31 de infantería mecanizada, sus 3 batallones y además el grupo de defensa aérea IGLAS quedaron completamente destruidos. El círculo de seguridad de Maduro fue eliminado. Cabe mencionar que el círculo de seguridad de Maduro estaba compuesto por 32 militares de la Guardia Pretoriana. Eran todos de nacionalidad cubana, de la inteligencia cubana del G2. Ahora, ojo con esto. Entre ellos se encontraba el coronel cubano Humberto Alonso Roca Sánchez, que ocupaba una posición clave dentro del esquema de seguridad directa de Nicolás Maduro. Este coronel era una persona de mucha importancia en su momento, fue miembro del equipo de seguridad personal de John Kerry, secretario de Estado del gobierno de Barack Obama. También lo fue el Papa Francisco en sus visitas a Latinoamérica. Pero regresando al tema, se ha manifestado en algunos medios, aunque no lo puedo confirmar,
que algunos miembros de la seguridad cercana a Maduro pertenecían al grupo Wagner ruso, del que hablamos en el capítulo anterior. La información oficial dice que todos fueron muertos o heridos por las fuerzas militares de Estados Unidos. Se registraron aproximadamente 77 bajas militares, ninguna baja civil, y solo se registraron heridos leves en las fuerzas norteamericanas compuestas por el equipo táctico denominado Delta Force. Aunque esa información está sujeta a cambio, ha ido modificándose poco a poco, igual lo iremos actualizando. Oye, a propósito de eso, si son los Delta Force, que yo estoy pensando, el equipo de fuerzas especiales no son tan bacanes que digamos, porque en el año 93 este mismo equipo hizo una intervención estratégica, como le llaman ellos, en Mogadishu, en Somalia. Trataron de capturar a un jefe tribal llamado Mohamed Farah Aidid. Algo así como lo que hicieron con Maduro, pero en esta ocasión dejaron la reverenda cagada. Murieron civiles, niños, mujeres, soldados, periodistas murieron. Fue un desastre. Se les vino toda la ciudad encima, quedaron acorralados, le derribaron helicópteros. Técnicamente fue como meterse a un panal de avispas. Se supone que la operación duraba 15 minutos y al final duró como 4 días. Tuvieron que intervenir los Rangers, después los SEAL, destacamentos militares de Malasia, ejércitos de Pakistán, los de la ONU. Fue un verdadero desastre. Mira, con esto te digo todo, le hicieron hasta una película. El rescate de la princesa Leia en la Estrella de la Muerte en el episodio 4 fue más exitoso que esto. Oye, continúa por favor. Mira, en Venezuela podría haber pasado lo mismo e incluso peor. Recuerda que Maduro les entregó armas a toda la población. Un antecedente importante que vamos a mencionar también es que prácticamente todos los sistemas de defensa aérea de La Guairá, de Huerote, de Charabé, y también los que son sistemas Buk, Pechora, S-300 rusos, en total, ninguno de ellos se activó y se destruyeron todos, pero dejaron intacta toda la aviación de guerra venezolana. Ni un solo avión, ni un solo helicóptero fue destruido, ni tampoco los equipos móviles de blindado, o sea, me refiero a tanques y similares. Oye, disculpa, Lucía, ¿por qué crees tú que esos equipos quedaron intactos? Es un poco ilógico, ya que de manera estratégica generalmente todas las fuerzas antiaéreas de combate aéreo deben ser destruidas por parte de la táctica. ¿Cómo se podría interpretar ese movimiento logístico? Es evidente que todo lo que no se destruye en un futuro se va a necesitar. ¿Pero necesitar para qué? Seamos creativos por un rato. En este momento hay un tema pendiente con Panamá que involucra posiblemente a Colombia y Venezuela y Estados Unidos. Pero mira, de eso hablaremos más adelante. Es evidente que Estados Unidos realizó una excelente labor de inteligencia con la CIA y probablemente con otros servicios de inteligencia. Pero también es evidente que estamos hablando de una estrategia diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. Me refiero a una operación quirúrgica desarrollada sin que muriera un solo civil, destruyendo lo justo y necesario. Y lo más importante, de una forma cinematográficamente pública para que todo el mundo lo vea, lo cual es inusual en la forma en que operan estos equipos como Delta Force. Generalmente estos equipos tácticos entran, extraen al sujeto de interés, se retiran del lugar y te enteras al otro día cuando le llevas al desayuno al secuestrado. Claro, sí, a ratos estuve viendo los videos que publicaron posteriormente y a ratos me dio la impresión de que la operación estaba dirigida por Michael Bay. Oye, en ese caso, ¿desde cuándo se estaría planeando esta jugada, crees tú? Mira, no tengo acceso a esa información. Sin embargo, es de conocimiento público que Estados Unidos ha estado preparando para una posible intervención en tierras venezolanas desde el 2019. Es un poco confuso pensar que una extracción de Nicolás Maduro se gestara de una forma sencilla y fluida, considerando que se le entregó armamento a casi toda la población, lo cual no es un dato menor. De hecho,
los colectivos chavistas circulan armados día y noche en toda Venezuela. Y bueno, existen muchos antecedentes que confunden un poco. Por ejemplo, lograron infiltrarse al punto de sacar a Nicolás Maduro junto a su esposa. Esto es curioso, ya que estos nunca estaban o pasaban la noche en el mismo recinto. Todo apunta a que esta operación fue planeada de ambos lados, ya que si no fuera así, si fue un plan sorpresa por parte de Estados Unidos, Venezuela habría caído de forma inevitable en un caos social y político, inmediatamente capturado Maduro. Se habría generado una pugna entre competencias internas interminables por el poder y el control del país. Y ahí está la clave. Ese antecedente nos dice que necesariamente esta operación debía tener apoyo logístico de ambos lados. Ojo con esto. Estados Unidos no puede realizar una invasión armada a un Estado extranjero sin una declaración de guerra, y para eso debe tener autorización del Congreso. Entonces tú dirás, ¿cómo lo hacen? Ellos realizan intervenciones estratégicas, no invasiones. Por eso la figura legal para esta extracción de Maduro era acusarlo de narcotráfico y ser miembro de un cartel de drogas. De hecho, la última vez que Estados Unidos hizo una declaración de guerra a un país extranjero fue en 1942. Todas las otras han sido denominadas intervenciones estratégicas. Claro, entiendo. Ahora todo tiene más sentido. Mira, de hecho, veamos este video de José Antonio Kast durante el debate de Archi 2025 en la segunda vuelta presidencial. Fíjense muy bien en lo que él dice. Y después, posteriormente, el comentario de nuestro líder Johannes Kaiser. Veamos el video. Esas 8 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de una narcodictadura. Han venido sicarios de Venezuela a asesinar a personas aquí en Chile. Ellos han mandado a organizaciones criminales a Chile. Ellos están interviniendo en nuestro país. Por lo tanto, lo que yo le puedo decir al señor Maduro, ojalá que se vaya, y le quedan 98 días. Estados Unidos, ¿por qué lo va a sacar usted? Porque si quedan 98 días es cuando usted asuma. No he dicho nada, yo digo solo le quedan 98 días, no dije nada más. ¿Pero y por qué le van a quedar 98 días? Yo solo digo le quedan 98 días. Estados Unidos interviniendo directamente en el fin de un gobierno trae malos recuerdos en Chile. ¿No le parece a usted? Bueno, José Antonio parece tener mucha... No, ya empezó con el tema de... Es interesante ver una cosa, ¿eh? José Antonio empezó a ver el tema del corredor humanitario antes de que sacaran a Maduro. Así que quizás sabía más. O tiene más suerte que lo que me puedo llegar a imaginar. Aquí es donde comienzan las interpretaciones. A simple vista, se entiende que hay traidores a Maduro, o cómplices, o de los dos. Ya que si me preguntas a mí, me da la impresión que esto no fue un secuestro. Me huele más a un rescate. ¿Por qué te digo esto? Vamos a los hechos puntuales. Primero, la reacción inmediata por parte de Delcy Rodríguez. En teoría, Estados Unidos es el enemigo número 1 del régimen chavista. Se mete con un comando por la noche y le secuestra a su comandante en jefe y presidente. ¿Cuál por lógica debería ser la respuesta? Todo el mundo entendería que la cúpula chavista tiene que decir, bueno, esto es una declaración de guerra. O sea, le declaramos la guerra inmediatamente a Estados Unidos y los seguimos con todo lo que tengamos disponible para hacerles frente, pase lo que pase, y por lo menos un portaavión va a ser destruido en las costas de Venezuela. O vamos a hundir lo que podamos y vamos a actuar contra Estados Unidos. Pero nada, no se disparó, no se repelió el ataque, no se le siguió, y no solo eso, todo bajo un silencio absoluto por parte de Venezuela. Por otra parte, Delcy Rodríguez pudo reclamar, devuélvanme en 24 horas a Nicolás Maduro a territorio venezolano, o entramos en guerra, pase lo que pase, y empezamos a buscar alianzas como China, Rusia, Irán.
que es lo que dicta el sentido común. Pero nada de eso. Delcy Rodríguez pide una prueba de fe de vida. ¿Quién pide una prueba de fe de vida? Una fe de vida la pide aquel que está dispuesto a establecer unos términos de negociación, como cuando se secuestra a alguien para empezar a establecer un pago. Ya, a ver, pero no entiendo tu punto, explícame. Mira, imaginemos en el peor de los casos que fue una traición. Delcy Rodríguez o cualquiera de la cúpula chavista por detrás ha traicionado a Maduro. ¿Tú crees que los servicios de inteligencia chinos, rusos o cubanos no tendrían perfectamente identificado e intervenido y acto seguido hubieran avisado a Maduro y toda la cúpula? No se puede realizar una traición de esta índole, de estas características. Se requiere de la complicidad del servicio de inteligencia venezolano, chino, ruso, de las defensas venezolanas. A mí me da la impresión que esto simplemente ha sido una salida. Ahora, después de la fe de vida, lo siguiente que ha hecho Delcy Rodríguez es ya exigir la liberación de Maduro. Es decir, la negociación comienza con la liberación de Maduro. ¿Cuál fue la respuesta de la Casa Blanca? ¿Qué? Entonces hay que convocar elecciones en Venezuela. Y para eso es de mucha utilidad dejar a cargo a la número 2, una cara conocida. No para los venezolanos, para las fuerzas que tienen el control del país, Delcy Rodríguez. Porque lo que necesita Estados Unidos es evitar un colapso de Venezuela. Si no lo logran, se les transformará en otra Irak. Mira, hagamos un ejercicio. Imagina un panal de abejas con mucho cuidado, abres el panal y muy lentamente retiras a la abeja reina. Sí o sí debes reemplazar por otra y esperar que esa reina no sea rechazada por la colmena. Cualquier reina de otra colmena va a ser rechazada y se desatará el caos. Delcy Rodríguez representa la continuidad momentánea del régimen, lo cual es el paisaje ideal para que Estados Unidos comience a negociar el control de los recursos, que es lo único que interesa para Trump. Por esa razón, a esto acto seguido debe seguir la convocatoria de elecciones. Ojo con esto, el dólar está viviendo una crisis y eso no es un secreto. Gaddafi en Libia comenzó a negociar el petróleo con el dinar de oro, que era una moneda de respaldo en oro, abandonando el dólar. Hussein en Irak comenzó a negociar el petróleo con el euro, abandonando el dólar. Maduro en Venezuela comenzó a negociar el petróleo con el petroyuan, abandonando el dólar. Resultado, los tres países terminaron con intervenciones militares norteamericanas. Oye, entonces, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar con Maduro? Nicolás Maduro no va a ser juzgado. De hecho, Washington ya desestimó la existencia del Cartel de los Soles, lo cual comienza a derrumbar la acusación de narcotráfico sobre él. Y si es juzgado, se va a tratar solo de un show mediático para el mundo. Tú entenderás que Estados Unidos tiene una reputación que cuidar, porque esto tiene una finalidad muy clara. De hecho, ahora sabemos que hace un mes reveló el periódico norteamericano The Atlantic que se filtró información que ahora mismo vemos y que corresponde punto por punto. El enviado especial para Latinoamérica, Richard Grenell, que iba constantemente a Venezuela a hablar con Maduro, habría establecido una línea de comunicación con la cúpula chavista, entre ellos Maduro, con un objetivo claro. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo que le encargaron a Richard Grenell hace meses era lograr un acuerdo que permitiera a las empresas estadounidenses acceder a la enorme riqueza petrolera y minera de Venezuela, así como expulsar a China de los intereses en Venezuela y del continente. Esa es la clave de todo, y para eso da lo mismo que le esté gobernando Venezuela. De eso se trató siempre, petróleo, así de sencillo. En realidad serías inocente pensar que a los gringos les preocupa la democracia y la libertad de los pueblos. Sí, eso está claro. Mira, ahora vamos a los detalles interesantes del juicio. El juez que llevará la causa es Calvin Hellenstein,
un juez federal de 92 años. Integra la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que fue nombrado por el presidente Clinton en el 98. Este juez llevó las causas relacionadas al atentado del 11 de septiembre, con resultados muy controversiales y polémicos que generaron mucho debate público. Y el abogado defensor contratado por Maduro es Barry Pollard, del bufete Harrison St. Laurent and Geller LLP, conocido abogado litigante de causas extremadamente difíciles. De hecho, él fue el abogado de Julian Assange de Wikileaks y logró su libertad después de 10 años de juicio. Bueno, antes que sigamos, déjame hablarte un poco de Venezuela y su historia con el petróleo. El petróleo de Venezuela tiene unas características en su calidad. No es un petróleo ligero como el que se encuentra en Medio Oriente. Es como más espeso, como engrudo. Estados Unidos tiene plantas para poder refinar este tipo de petróleo en Texas, donde también refinan petróleo canadiense que tiene las mismas características que el petróleo venezolano. Hace más de 100 años que Estados Unidos extrae el petróleo de Venezuela, incluso antes que los mismos venezolanos supieran que lo tenían y que el Estado podía vivir de él. En la década del 50, las empresas privadas norteamericanas continuaron con la extracción de petróleo y se iban 50 y 50 con el Estado venezolano. En el año 77 se nacionaliza el petróleo y los hidrocarburos en Venezuela. Ahí comienza el mejor momento económico para Venezuela. Las empresas norteamericanas continuaron comerciando el petróleo en las nuevas condiciones puestas por el Estado venezolano, pero en el año 99 gana las elecciones Hugo Chávez y en 72 horas expulsa a las empresas norteamericanas, respondiendo a sus alianzas con Fidel Castro y Cuba. A eso se refiere Donald Trump cuando dice que Venezuela le debe petróleo. Toda la infraestructura industrial para la extracción del petróleo y sus derivados se les debe a los norteamericanos. Antes de Chávez, Venezuela producía alrededor de 3 millones de barriles diarios. Después de Chávez, Venezuela produce no más de un tercio diario. Rusia y China extraen petróleo, pero solo para satisfacer sus necesidades particulares, pero no a precio de mercado. Ah, perfecto. Oye, con respecto al tema, tú mencionaste China. Vamos a ver un video de Johannes Kaiser donde se refiere al tema y ojo con lo que él dice porque ahora empieza a tomar mucho sentido. ¿Tú crees que ese no era el objetivo final? ¿Qué? Mira, yo soy mucho más cínico en materia de relaciones, de relaciones internacionales de lo que puedas llegar a imaginarte. ¿Ya? Yo a estas alturas lo he visto todo y he escuchado también y me acuerdo cuando nos andaban tratando de enseñar esto del RTP, el Responsibility to Protect, que era la excusa para intervenir en todos lados. ¿Ya? Y muchas veces efectivamente la solución o el resultado fue peor que el problema. ¿Ya? Es decir, sacar a Saddam generó ¿cuánto? Costó 500.000 niños muertos el sacarlo y después de que salió Saddam hasta el día de hoy no tiene realmente una reestabilización de la zona. Eso porque tienes a los sunitas y los chiitas peleados por siempre. Ahora no me vas a decir que si un pobre alumno ya de ciencias políticas en Innsbruck sabía que el tema religioso y étnico en Irak transformaba eso en un polvorín, ¿ya? Y eso no lo iban a saber en el Departamento de Estado. Lógico lo sabían. Entonces la pregunta es qué era lo que querían alcanzar efectivamente. No se notó que lo supieran. Bueno, pero es que quizás el objetivo no era la estabilización o la democratización, que por lo demás en los países musulmanes es muy complejo alcanzar, sino que el tema era otro. Quizás el objetivo era lo que se alcanzó, que era la desestabilización. ¿Ya? Es lo mismo que pasó en Serbia con Albania, es lo mismo que pasó que pasó entonces en Ucrania con las revoluciones de colores. Si aquí nadie se ha quedado corto, Patricio, en violentar las normas internacionales y especialmente la primera potencia del mundo, no se ha quedado corto en eso tampoco. Lo que pasa es que en ocasiones anteriores, como lo hicieron los demócratas, no le importó a nadie, ¿no? Lo que pasó en Libia, por ejemplo, era previsible que iba a quedar la tendalada también con las olas migratorias hacia Europa.
¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo ahora, tratemos de bajar entonces a un análisis de política internacional más serio. Sabemos que para nosotros es un tremendo avance que caiga el régimen venezolano y el régimen cubano, porque nos han desestabilizado a nosotros en Chile durante 60 años. Nos han generado un tremendo daño a la institucionalidad, a la democracia, a la república. ¿Ya? Esos dos regímenes, impulsando y respaldando a gente realmente impropia, gente de mala calidad, ¿ya? Los han mantenido vigentes políticamente aquí, donde normalmente debieron haber desaparecido. El resto de Latinoamérica también. ¿Cuánto nos costaron en puntos de crecimiento, en educación, en salud, etcétera? No lo podemos llegar a medir. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros un interés muy propio en que el caso venezolano se resuelva para satisfacción del pueblo venezolano, para satisfacción también de los Estados Unidos que están haciendo la inversión y para el resto del hemisferio. Pero no nos veamos las cartas entre gitanos, como dicen por ahí, respecto de cuáles son las razones por las cuales se hace todo esto. Entre otras cosas es para sacar a China del hemisferio, ¿ya? Es para reducir la influencia iraní y rusa, que andaban aquí haciendo de todo, y yo lo entiendo. Si yo no lo condeno, si lo que pasa es que, ¿sabes a qué nos han acostumbrado, por lo demás también los Estados Unidos? Nos han acostumbrado a pensar que toda intervención militar tiene que tener una justificación moral. Y ese no es el caso. Porque estamos hablando de política internacional y de poder. Y entre los estados, muy pocas veces el tema moral juega algún tipo de rol, más que aquel que es utilizado para justificar las propias acciones. Por lo menos en política internacional nunca nadie ha muerto por los malos. Quiero que además de esto, que se me quedó un poco en el tintero porque no te quería interrumpir, quiero que veas esta imagen que publicó en la red X, antigua Twitter, la esposa de Stephen Miller, el asesor de Trump, para que vayas sacando todas tus conclusiones con respecto a ese tema que ya no puede ocultar Donald Trump relacionado con sus intereses expansionistas en América. ¿Te das cuenta? La bandera norteamericana en el mapa de Groenlandia. Ahí está entrando directamente Estados Unidos en un conflicto con Dinamarca, que son los que tienen el protectorado de la tierra en ese momento. Es muy poca la gente que vive en Groenlandia, es poca. Y me parece que esto, mira, el contenido lo voy a dejar para ti, porque tú eres la que maneja estos temas, pero tengo entendido de que Groenlandia tiene una ubicación estratégica con respecto al tema de los misiles. Sí. Y también empieza a tomar sentido lo que nos hablaste en unos capítulos anteriores con respecto al tema de los rompehielos. ¿Recuerdas? Sí. Oye, sí. Bueno, continúa, por favor. Ahora hay que preguntarse, ¿por qué hicieron todo esto del secuestro de Maduro? ¿Por qué no ir directamente a hacer un trato con Maduro por el petróleo? Dirán ustedes. La respuesta está en la legalidad y legitimidad del proceso. Para comprender esto, hay que ir a la Constitución venezolana, ya que en el artículo 236.4 y punto 14 dice que corresponde al presidente de la República de Venezuela establecer 1. Las relaciones exteriores, celebrar y rectificar tratados, convenios y acuerdos internacionales. 2. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a la Constitución y la ley. Entonces, ¿qué significa que Maduro ya no esté en el juego, Lucía? Es decir, si Estados Unidos quería anular los acuerdos por el petróleo y expulsar a China de Venezuela, tenía que ir a Maduro. Maduro no podía eliminar los acuerdos con los chinos, ya que China ha invertido muchos recursos en Venezuela. Se habla de 19.000 millones de dólares. Así que Maduro no podía simplemente decir que él se iba del poder y dejar todo, ya que al parecer China tenía acuerdos con Maduro, no necesariamente con Venezuela. Entonces, lo mejor es secuestrar a Maduro bajo otra razón, como por ejemplo ser el líder del cartel de los soles, acusación que ya ha sido desestimada por la Casa Blanca. Dejar inválido todos los acuerdos que ha hecho Maduro, China pierde todas sus inversiones en Venezuela, impulsas a Venezuela en una transición política por medio de elecciones,
acogiéndose a su constitución, lo cual le da legitimidad al asunto. Generas una promesa a largo plazo de amnistía con las cúpulas chavistas, retiro dorado, forrados en dinero y para todos los cabecillas del régimen. Maduro queda como el gran líder de la izquierda y referente internacional del chavismo. Va a ser siempre una figura que se ha depuesto del poder por la fuerza, por el imperialismo yanqui. Estados Unidos queda a cargo de las riquezas de Venezuela. Eso es lo que va a pasar. Sí, tiene mucho sentido. Mira, a pesar de la condición en la que actualmente se encuentra Maduro y su esposa, te aseguro que en este momento deben sentir una tranquilidad y una paz increíble. Se acabaron las movidas, se acabaron las responsabilidades, se acabaron las desconfianzas. Y va a ser reconocido por la historia como el héroe internacional. Y más encima, va a poder disfrutar de su retiro dorado junto a su esposa con todos los recursos. Dinero, oro. Bueno, y ve tú a saber qué más ha usurpado el pueblo venezolano. Oye, Lucía, ¿por qué las elecciones y quiénes serían los candidatos? Esa es la pregunta. Pero ¿quién se va a presentar a esa elección? Porque recordemos que aquí hay un presidente que ganó las elecciones legalmente, según información pública. Quien ganó mayoritariamente es Edmundo González. Pero también está María Corina Machado, que en este momento es la líder en el exilio. También está Guaidó, también está Luis Eduardo Martínez, en fin. Lo que se ve es que hay una oposición fragmentada. Y aunque muchos odien a Maduro, esto ha creado mucho resentimiento entre venezolanos. Están muy divididos. Al parecer, quizás no muchos quieren a una Corina Machado, ya que es demasiado pro Estados Unidos y pro Israel. ¿Marina Corina Machado es pro-israelí? No Sí. sabía eso. Oye, a todo esto podríamos hablar de Israel en algún programa o hacer un programa especial. No sé si estás de acuerdo. No. Estados Unidos ahora no quiere saber nada de María Corina Machado. Por ahora lo ha dicho el secretario de Gobierno de los Estados Unidos, Marco Rubio, y sus palabras fueron claras. En lugar de Maduro queda Delcy Rodríguez. Además, al parecer a Trump no le gustó nada que María Corina Machado le quitara el Premio Nobel de la Paz. Bueno, es de dominio público el ego de Trump. Oye, con respecto a Delcy Rodríguez, me gustaría hacer una pequeña reseña de ella para que tengan las personas que están viendo este programa tengan una idea de quién estamos hablando. Para comprender quién es Delcy Rodríguez debemos hablar primero de su padre. Él era Jorge Rodríguez. Él fue un político revolucionario de ultraizquierda radical y fundador de la Liga Socialista de Venezuela. Es conocido por su presunta participación en el secuestro del empresario norteamericano William Frank News, presidente ejecutivo de una firma llamada Owens Illinois. Es una empresa norteamericana fabricante de envases de vidrio muy antigua que está establecida en Venezuela y en otras partes del mundo. Esta empresa fue expropiada por Chávez en el 2010. Este secuestro ocurrió en febrero del año 76 y duró más de 3 años. De lo que está registrado en Venezuela, es considerado el secuestro más largo de toda la historia. Este señor, me refiero a Jorge González, fue detenido por la DICIP, la Dirección de Servicio de Inteligencia y Prevención, el 23 de julio de 1976. Murió 2 días después de la detención, bajo tortura en custodia policial. Oficialmente dijeron infarto, pero la autopsia reveló posteriormente hemorragias internas, ruptura de órganos y contusiones graves. Su muerte causó gran escándalo y fue considerado un asesinato político por la izquierda venezolana y del mundo. Su asesinato marcó profundamente a su familia, como es lógico, en particular a sus hijos que estaban pequeñitos, los políticos chavistas Jorge Jesús Rodríguez y Delcy Rodríguez, que es de la que estamos hablando. Ellos recibieron desde niños, por parte de su madre, la idea de conquistar el poder y vengar la muerte de su padre. La imagen internacional que existe hacia Delcy Rodríguez es de una persona despiadada y autoritaria. Una verdadera dictadora por vocación, enemiga de la democracia y la república,
como han manifestado muchos cercanos a ella. Ojo que su imagen política tuvo un impulso en el ascenso al poder de Maduro, porque es de conocimiento público que ella nunca fue del agrado de Hugo Chávez. Lucía, retomando el tema, ¿cómo repercute todo esto de lo que estamos hablando en nuestro barrio, en Latinoamérica? A ver, al más puro estilo de la doctrina Monroe. Esta intervención puede ser el comienzo de un plan de expansión político-económico de Estados Unidos. Primero Venezuela, vimos lo que pasó con Panamá. Ojo con Colombia. Recordemos que Colombia recientemente también se había unido a la ruta de la seda china. Y recordemos que ahora hay elecciones, no solo en Colombia, sino también en Brasil. Y Brasil es miembro de los BRICS. Es una pieza fundamental a la que la administración Trump tiene puesta el ojo, porque está muy relacionada con China y el corredor bioceánico que surge desde el puerto de Chancay en Perú. Esto puede traer muchas repercusiones y desde luego el gran perdedor al que le han dado un golpe fuerte sin lugar a dudas es a China y además lógicamente al pueblo venezolano. Mira, a ratos pienso en lo cerca que estuvimos de todo esto con Yanes Jara. Empieza a tomar forma la importancia de elegir bien a nuestros líderes. La gran desgracia de Venezuela tiene nombre y apellido, Hugo Chávez, y por supuesto el comunismo. Claro que sí, Lucía, así es. Con respecto a eso, te invito a ver este video, este extracto, en realidad no me da para escuchar un discurso completo de alguno de los de la izquierda, pero es un extracto de Carol Cariola y Lautaro Carmona en distintas oportunidades donde se refieren al mismo tema relacionado, para que pongan atención. Sin embargo, eso no significa que hemos olvidado el objetivo central de la juventud y el Partido Comunista, que es la construcción del socialismo y posteriormente el comunismo en nuestra patria. Nos basamos en los principios marxistas, leninistas que orientan nuestra lucha por una sociedad justa y equitativa, basada en la superación del capitalismo hacia el socialismo y en última instancia el comunismo. Lucía, hace un rato mencionaste la doctrina Monroe. ¿Nos podrías contar de qué se trata, por favor? Ah, claro. Para los que no lo saben, la doctrina Monroe sostiene que cualquier intervención en los asuntos políticos de las Américas por parte de las potencias extranjeras constituye un acto potencialmente hostil contra Estados Unidos. Esta doctrina podría interpretarse como no se metan en mi continente o se las verán conmigo. Monroe fue el quinto presidente de los Estados Unidos. Esta doctrina no se pudo llevar a cabo en su momento porque los gringos no podían financiarla. Estados Unidos no pudo reforzar su armada hasta después de la Guerra de Secesión, donde se enfrentó el norte y el sur. Sí, ese dato es correcto. De hecho, existe un hecho muy interesante que me gustaría compartirlo y muy pertinente también. Chile, a finales del 1800, era la potencia armada más importante de América. En la crisis de Panamá de 1885, en una intervención armada por parte de Estados Unidos, obviamente, en apoyo a una rebelión que buscaba independizar Panamá, la Armada de Chile fue en ayuda de Colombia y envió el crucero Esmeralda. Voy al detalle. Al llegar el crucero a puertos panameños, Estados Unidos desistió y retiró sus fuerzas. En ese entonces, Chile era tremenda potencia militar en tierra y mar, y además venía hace un tiempo antes de ganar la Guerra del Pacífico. Todo esto ocurrió en aguas del lado Pacífico. Hago esta aclaración porque Panamá tiene costa pacífica y costa atlántica en lo que corresponde al Mar Caribe, que comparte con Venezuela. Panamá era uno de los estados que formaban parte de los llamados Estados Unidos de Colombia. En esos años, una compañía francesa intentaba construir un canal interoceánico a través del Istmo de Panamá. Esta compañía tenía
en su haber toda la experiencia de la construcción del canal de Suez en Egipto. Estados Unidos no veía de buena manera la presencia de Francia en América, la doctrina Monroe de la que estabas hablando tú, ya que era considerada una potencia colonial expansionista. Además de todo esto, de la doctrina Monroe, como lo habíamos mencionado, en marzo de 1885, Colombia disminuyó su presencia militar en Panamá debido al envío de tropas a la lucha de rebeldes en Cartagena. Esas condiciones favorecieron una insurrección en Panamá y la Armada de los Estados Unidos fue enviada a la zona para proteger sus intereses en Panamá. Entonces llegó a costa panameña el barco USS Shenandoah y unos días más tarde otros barcos enviados por Norteamérica. En total eran como 4. Una fuerza de Marines se acuarteló en la ciudad de Panamá y al día siguiente tropas colombianas llegaron al puerto de Buenaventura y contaron con la presencia del crucero Esmeralda enviado por Chile. Solamente el crucero Esmeralda, en defensa de Colombia. Cuenta la historia que no hubo enfrentamientos, ya que los gringos, al ver la llegada del crucero chileno, se retiraron inmediatamente. Esa es la historia de nuestra armada, la respetada por el mundo entero armada chilena, que se mantiene hasta el día de hoy. Ojo, por eso a mí me hierve la cuando escucho a los zurdos comunistas de hablar de refundar las Fuerzas Armadas, cuando los picantes de no se lavan ni la cara. Ojo que se viene el programa acerca de la intervención del Partido Comunista en las Fuerzas Armadas de Chile, en la Subsecretaría de Defensa, en este gobierno que está saliendo, el gobierno o Calígula, como le llamo yo. Oye, bueno, ya que estamos en el tema, quiero que veamos este video de una declaración de la general Laura Richardson. Ella era la jefa, en el momento que hizo esta declaración, era la jefa del Comando Sur de Estados Unidos entre el 2020 y el 2024, donde se refiere de una manera muy directa a lo que está sucediendo actualmente en Latinoamérica. Y ojo, que se refiere al denominado triángulo del litio, Chile, Bolivia, Argentina. Veamos. If I talk to my number 2 adversary in the region, Russia, I mean, I've got of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. But why this region matters, with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security. And we need to step up our game. Se ha informado de manera preliminar a los medios internacionales que Maduro tenía en su haber alrededor de 60.000 millones de dólares en bitcoins, 10.000 millones de dólares en bancos suizos y, escuchen bien, 113 toneladas de oro en entidades suizas también. ¿Saben cómo se llama eso? Comunismo, amigos, puro y duro. Bueno, muchas gracias por visitar nuestro canal. Recuerden suscribirse, darle like y visitar las redes del Soldado Digital de Kaiser. Exacto, esa es la actitud. Cada vez vamos a ser muchos en esta comunidad. Recuerden que esto está recién comenzando y nuestro líder, Johannes Kaiser, va a ser el futuro presidente de Chile. Quizás cuántas veces puede que se repita el plato. Eso esperamos. ¿Ya? Nos estaríamos viendo en el próximo capítulo. Lucía, como siempre, brillante. Un gusto tener tu presencia en el programa. Hola amigos, yo soy su nuevo presidente, el señor Donaldo J. Trump.
Your ex-presidente, el señor Maduro, is no longer your presidente. He kept talking shit, you know, and fucking around, though, and he ultimately found out, though. Anyway, we're going to make Venezuela grande again. Mucho grande. El bigger y el better than ever before. We're going to drill, baby drill. We're going to have a big, beautiful fiesta, all the tacos you want. Mucho mariachi, sexy mamacitas, and delicious margaritas. And President Trump is going to be el DJ, okay? Muchas gracias, muchachos. Y let's make el Venezuela grande again. Arriba el Venezuela, amigos.